Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en la presentación de la guía del archivo del Partido Unificado Mariateguista, PUM. Entre los años 2023 y 2024, el Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria ha dirigido sus esfuerzos hacia el rescate, organización y puesta en valor de las fuentes históricas que dan cuenta de los actores y la evolución del periodo de violencia, de los años 80 al año 2000. Y uno de esos actores ha sido el archivo del Partido Unificado Mariateguista, cuyas fechas extremas son del 84 al 2005. Este proyecto contó con el apoyo de la Fundación Gerda Henkel de Alemania y del director del LUN, doctor Manuel Burga. Además, tuvimos la participación a nivel de la coordinación con Elena Príncipe, a cargo del equipo del Centro de Documentación e Investigación, y la asistencia técnica de la historiadora Ruth Borja. Como resultado de este arduo trabajo, se ha logrado la digitalización de más de 40.000 folios que contienen una valiosa documentación histórica y partidaria. Este material documental ya se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación del LUM y está al servicio de los investigadores, estudiantes y público en general. El evento que nos convoca el día de hoy busca destacar el potencial de los documentos del archivo PUM para futuras investigaciones y contribuciones académicas. Para esta presentación contamos con la participación de una mesa con importantes académicos vinculados justamente al quehacer archivístico e investigativo. Contamos con la presencia de Chad Walker, Ruth Borja y Víctor Caballero Martín. Para empezar, tendremos algunas palabras de bienvenida del director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, doctor Manuel Burga Díaz. Muy buenas noches, doctor. Adelante. Muy buenas noches a todas y todos los que van a seguir este panel. Quiero agradecer, en primer lugar, en el orden que tú has mencionado, Julio, al historiador Charles Walker, eh, también a Ruth Borja, que conoce tanto de documentos, y a Víctor Caballero, que conoce tanto del funcionamiento de los grupos de izquierda en esos años 80. Solamente quiero decirles que es un gran esfuerzo y se ha creado un gran un archivo digital que nos permite salvar un- una, una, una institución política que tuvo mucha presencia y muchas intenciones democráticas en esos años 84 hasta el 92 con gran intensidad. Eh, y decirle que yo solamente conozco dos situaciones semejantes, que esta se va a sumar a otras, pero eh, recuerdo el archivo de la Compañía de Jesús después de la expulsión, que se reunieron en temporalidades, y el otro archivo después de una reforma agraria, que es el archivo del Fuero Agrario, que reunió también a mucha documentación. Este último, me hubiera gustado que tenga la suerte de este archivo, que aquí lo van a poder apreciar en esta guía del archivo del Partido Unificado Mariateguista. De todas maneras, es un gran esfuerzo del Lugar de la Memoria, es un gran esfuerzo del Centro de Documentación e Investigación, y creo que tenemos aliados que tienen la misma visión, otras universidades que han creado repositorios digitales conservando estos archivos. Entonces, espero que mis palabras haya podido transmitir mi alegría y mi admiración por el trabajo de nuestro equipo y mi agradecimiento para los que participan ahora comentando esta guía del archivo del Partido Unificado Mariateguista. Entonces, con esas palabras, les doy la bienvenida a todos ustedes y me despido al mismo tiempo para ponerme como dentro de mi condición de mirar el evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Manuel Burga, por sus palabras. Efectivamente ha sido un trabajo en equipo y los resultados vamos a verlos a continuación.
Como parte del desarrollo del panel, tenemos dos momentos de esta presentación. Tenemos la estructura, que es la siguiente, que se las quiero comentar. Una primera parte donde tenemos una primera mirada, enfoque y perspectiva sobre el potencial que tiene este archivo partidario, su relevancia, su importancia, su envergadura. Y un segundo momento donde hablaremos en un espacio de 5 minutos acerca de las reflexiones finales y ya de cierre de nuestro panel. Muy bien, empezamos ahora con el profesor Charles Walker, quien es profesor de historia en la Universidad de Davis, California. Enseña cursos sobre diversos aspectos de América Latina. Entre sus diversas publicaciones contamos con Alberto Flores Galindo, Utopía, Historia y Revolución. Esto en coautoría con Carlos Aguirre el 2020, Bandoleros, Abigeos y Montoneros, Criminalidad y Violencia en el Perú, siglos XVIII y XX, en el año 2019, en coautoría nuevamente con Carlos Aguirre, entre otras publicaciones. Ha recibido numerosas becas de investigación y es miembro de comités editoriales en Perú, Chile, España y Estados Unidos. Además, es también miembro del comité editorial de la revista Más Memorias del LUM. Muy buenas noches, bienvenido, Chuck, adelante. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy contento de estar aquí. Quiero agradecer la invitación y quiero sobre todo felicitar al equipo. No es un gran trabajo. A mí me alegró mucho. Voy a explicar por qué me interesa tanto el proyecto, porque lo leí el catálogo entero. Pero de alguna forma, yo hace 2 meses que no estoy en el Perú y de últimos 2 meses de mucha mala noticia, de mucho pesimismo, ¿no? Y además hablo de Estados Unidos, donde estamos frente a unas elecciones que nos tienen muy nerviosos a todos. Así que felicito. En primer lugar, hablar de proyecto y de catálogo, porque sí, es bien importante. A veces nos equivocamos, y aquí hablo como historiador, usuario de esta fuente, pero también he estado con Ruth Borja, Santa Cruz, y Karina Fernández, María Rodríguez, un tiempo Carlos Paredes, en un proyecto de digitalización. Digitalizamos el archivo de la CCP, que tiene mucho que ver con el archivo del PUM. Y para mí fue un gran aprendizaje. Yo no sabía muy poco sobre esto. Pero algo básico que nos insistían Ruth y otros expertos y expertas es que no se puede subir nomás, digitalizar, sino falta promover, llegar al público, ¿no? Y acá el catálogo es fundamental. Yo creo que muchos se equivocan pensando, ya está en la nube, ya está en tal biblioteca y no accede nadie, ¿no? Eso aprendimos con el catálogo virtual que hicimos sobre el archivo de la CCP cuando presentamos en Loom mismo hace más de un año. Decidimos al final hacer unos catálogos impresos y volaron. La gente quiere todavía. Pensamos que todos estando en la nube, estando en internet, es suficiente. No. Y perdón. Entonces, bien importante esto, ¿no? El catálogo está muy, muy bien hecho. La historia breve de Pum sirve muchísimo. Yo creo que para especialistas va a salir citado en el libro porque da un muy buen resumen de estos años movidos de fines 70, la ruptura, las uniones de la izquierda, en los 80 la creación del partido, la misma explicación por ese adjetivo mariateguista, ¿no? ¿Por qué la fascinación con Mariátegui? También en el catálogo hablan de cómo se rescata un archivo, es un tema urgente, ¿no? Yo creo que hay muchos archivos que están a punto de perderse, que hay que proteger. No es un proceso fácil, no se hace un día para el otro, es un trabajo de mucho cuidado, de de tiempo, pero al final queda algo permanente para usuario, para los interesados, ¿no? Y insisto, el catálogo está de una gran calidad, me impresionó muchísimo, sirve mucho. Y también habla nos da unas pistas sobre algunos de los temas fundamentales de que se trata el archivo, que nos ayuda, porque este archivo sirve mucho, no solo lo que van a escribir sobre PUM, sino lo que escriben sobre Perú en los últimos 50 años, Perú fines del siglo XX y otros fenómenos que hablaré en un momento.
Pero hemos visto esta importancia de tener un buen catálogo, de tener una buena presencia, digitalizar bien. Hemos visto, por ejemplo, con el proyecto, tal vez conocido para algunos que están acá con nosotros escuchando, de Fuentes Históricas Peruanas, un proyecto de jóvenes que comenzaron a simplemente pasar la voz, promover libros ya digitalizados, archivos que estaban en línea, pero que en el Perú no se sabía, que no había acceso. A veces estaban en inglés, Google Books es medio complicado y estos jóvenes durante COVID se esforzaron y era un esfuerzo propio más allá de sus estudios, sus múltiples trabajos y ahora fuentes históricas peruanas es fundamental y se usa muchísimo. Yo sé que tienen más de 10.000 usuarios al mes, algo así leí hace poco, ¿no? Entonces, insisto, esto, la primera parte de este acceso a un público amplio que permite el mismo catálogo y felicito. Sé que ha sido trabajo publicar, sacar algo. Julio sabe muy bien, él dirige o edita la revista de Loom que ya mencionó. Y han tenido mucho cuidado y va a ser de una gran ayuda para un público bastante amplio. Insisto, no solo de los que trabajan sobre ese partido. Entonces, en segundo lugar, quiero decir por qué interesa tanto, o sea, por qué, qué nos da, qué público puede interesar, ¿no? El PUM es un partido fascinante. Tuve la suerte de ir en Perú en estos años, conocer a unos personajes del partido. Tuve la oportunidad de escuchar a Javier de Canseco varias veces, conocerlo personalmente un par de veces. Y era un partido muy radical y muy intelectual. Es decir, en una izquierda de muchos partidos, seguir la ruptura del partido es algo muy, muy complejo. El PUM siempre miraba hacia el pueblo, pero con una vista muy intelectual a la vez. Por eso, insisto en esto porque, en primer lugar, por ejemplo, sus revistas, a Mauta, es de gran importancia. Incluía gente, una revista bastante abierta, gente no vinculada necesariamente con el PUM. Ahí hemos encontrado, por ejemplo, en nuestro trabajo sobre Alberto Flores Galindo, textos importantes ahí, ¿no? Este interés en lo intelectual, de dejar, digamos, una especie de visión dogmática de la izquierda, viene de Canseco y otros dirigentes, ¿no? Así que en esto es curioso porque a la vez era un partido muy radical. Hablaba de la revolución, empujaba a la izquierda a acciones directas con el pueblo. eh, Enfrentaba debates intelectuales y provocaba importantes debates, ¿no? Y con eso quiero decir que cuestionaba los clichés, los lugares comunes de la izquierda, su retórica, ¿no? Bueno, este es el primer lugar y yo creo que el partido que va a fascinar porque es muy radical y muy intelectual. Segundo lugar, o sea, aquí voy a hablar de algunos temas que se puede estudiar y hay mucho. Javier Díaz Canseco merece una biografía, ya hay mucho escrito sobre él. Yo estoy trabajando sobre la prehistoria o la historia temprana del mundo de derechos humanos en Perú en los 80. Él tenía un papel fundamental. Tomaba muy en serio los derechos humanos, entraba a los debates, si era algo de pensamiento burgués o no. Y Díaz Canseco, repito, era muy importante, ¿no? En estos debates. Pero hay otra figura, Ricardo Letts, que tuvo un papel interesante con el partido. Hace falta escribir sobre él. Let's tiene su propio archivo. Espero que algún día esté digitalizado y con acceso al público. Pero es, digamos, alguno de estos personajes que se puede estudiar y podría nombrar a más gente, ¿no? Incluso gente no solo de Lima, porque hizo un esfuerzo de irse más allá de Lima. Eh, bueno, también hay otros temas que quiero llamar la atención, es no poco tiempo que me queda sus vínculos con la CCP, por ejemplo. Esto es fundamental, esto vimos con Ruth Borja. Si uno entra al archivo de la CCP, que está de acceso libre en la Universidad de Nucla, eh, vemos, es una historia, no se entiende PUM sin la CCP y CCP en los años 80 sin PUM, no se puede entender. Así que esto es parte de la historia que no, nos ilumina. También con las regiones. Yo estaba leyendo el catálogo, entrando a ver algunos documentos
Y su esfuerzo de irse, de tener una presencia fuera de Lima es muy importante, ¿no? Tenía unos vínculos orgánicos del partido o de partidos anteriores, pero hizo un gran esfuerzo en esto de irse fuera de Lima, de acercarse a otros lados, ¿no? Creo que dos temas muy distintos, pero menciono para terminar esta sección sobre Sendero Luminoso, su relación muy difícil, muy conflictiva con Sendero, ¿no? Hay muchas pistas aquí, ¿no? Sobre Sendero, su crítica frente a Sendero, un partido que sí usaba la palabra revolución, que no pensaba, que tenía una visión crítica sobre las elecciones, pero sí participaba. Esto está para un trabajo para un estudiante, a una tesista, está muy bien presente ahí. Pero también hay cosas, dos temas que más viendo los documentos estos días, leyendo el catálogo, su relación con ONGs, con diferentes centros de intelectuales, la revista Sur, Socialismo, Utopía y Revolución de Flor Galindo, tiene mucho que ver con PUM, hay vínculos interesantes ahí, ¿no? También con el movimiento feminista. Díaz Canseco estuvo muy al tanto, estuvo muy consciente de la necesidad, a pesar de la plancha izquierda, siempre eran hombres, tendían a ser hombres limeños, él sabía que el partido tenía que llegar a mujeres y asociarse a un movimiento feminista de la calle, ¿no? Y hay papeles sobre esto. O sea, según un joven teisista, no tan joven, pregunta, ¿cómo estudio esto? Ahí están en los papeles. Y termino porque insisto que en el Perú y esto que yo estoy ahora trabajando estos años, de los 80 90 fines del siglo XX, está poco trabajado comparado con Chile, México. El Perú todavía la historia tiende a ser pre-siglo XX y por varias razones que no entro aquí. Pero una de las explicaciones es cuestión de fuentes. La gente siempre hemos dicho en Lima hay mejores fuentes sobre el siglo XVIII que sobre el siglo XX. Y esto está cambiando ya rápidamente, ¿no? O sea, con estos catálogos ya se puede hablar más de estos años, ¿no? Em, bueno, finalmente, y creo que para los jóvenes y estudiantes, insisto que es un público, pero no el único, es una historia muy reciente, pero ver la calidad de revistas, ver esas actividades en las calles, ver los paros exitosos, que sé que hoy día estamos con un paro en Perú, es una historia muy cercana, pero un país muy distinto a la vez. Así que insisto, ya que termino, que hay mucho que trabajar aquí. Dan fuentes muy importantes y termino felicitando de nuevo, insisto, no es para cumplir. El catálogo ha quedado estupendo, el archivo, lo que yo he entrado a ver, he tenido, yo soy muy torpe para esto, Ruth Borges puede confirmar esto, pude entrar, bajar documento, comparar, buscar con nombres, los índices están muy bien. Así que termino aquí simplemente felicitando y pidiendo a la gente que entre a ver catálogo, que entre a explorar ese archivo y la fascinante historia del PUM. Muchas gracias. Muchas gracias, Chuck, por tus comentarios. Efectivamente, las fuentes son imprescindibles al momento del desarrollo de una investigación, particularmente este periodo tan álgido de nuestra historia, sobre todo considerando el acceso a un archivo de un actor político que es parte del sistema de partidos políticos de estas 2 décadas que fueron difíciles para el país, como es el Partido Unificado Moneteísta, como parte de Izquierda Unida. Entonces, el acceso a los archivos partidarios es una de las claves que siempre ha promovido el Centro de Documentación del Lugar de la Memoria y como bien señalas, ya se encuentra disponible. Esperamos también pronto compartir ya después de la presentación la guía en la sección publicaciones del Lugar de la Memoria. Ahora tenemos la participación de la profesora Ruth Borja. Ella es historiadora por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesora del Departamento Académico de Historia de la Universidad de San Marcos, ha participado en seminarios, talleres y encuentros en Cuba, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España, donde intercambió experiencias sobre el trabajo archivístico.
fue directora del Archivo Histórico del Archivo General de la Nación y ha participado dentro del proyecto de rescate del archivo del Partido Unificado Mariateguista, brindando asistencia técnica. Muy buenas noches, estimada profesora Ruth, adelante. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Mucho gusto en estar participando en una mesa con Chuck, con Víctor Caballero y con el profesor Manuel Burga, ¿no? Eh, Gente muy importante en el mundo académico e intelectual, en el cual yo soy, bueno, una archivera más, ¿no? Que intenta de una u otra manera, ¿no? Fomentar quizás el rescate, el reconocimiento del valor de los archivos, ¿no? Soy docente universitaria, como lo ha dicho Julio, y enseño archivística y paleografía y los demás cursos que también enseño, siempre estoy yo buscando, promoviendo en los alumnos la curiosidad por las fuentes primarias. Yo sé que las fuentes secundarias son importantes, ¿no? La bibliografía, los periódicos, las revistas, pero a mi entender lo más importante, lo que te da una idea de qué país tenemos actualmente, son las fuentes primarias. Y las fuentes primarias, como ustedes bien saben, son producto del funcionamiento de instituciones tanto públicas como privadas. Y las públicas ya, pues bueno, tienen toda una normativa, tienen toda un sistema, ¿no? de nacional de archivos que los controla, que busca articular trabajos de organización normalizado, de descripción y todo demás. Pero en los archivos privados, ¿no? Hay una suerte muchas veces más de intereses, ¿no? Muy particulares de instituciones que quizás quieren preservar su historia y fortalecer su historia a través de sus archivos, pero también tenemos, por desgracia, instituciones privadas que no valoran su documentación, ¿no? Y eso lo vemos cotidianamente cuando, por ejemplo, ¿no? Un intelectual prominente fallece, muchas veces sus parientes, sus hijos o sus nietos sencillamente dicen, ¿qué hacemos con toda esta papelería del abuelo, del papá? Simplemente lo entregan a los cachineros, o sea, y tenemos ya pues documentación, fotografías vendiéndose, ¿no? En la cachina, ¿no? Y eso significa de que se va desarmando, se va perdiendo historia, se va perdiendo fuentes. Y algo parecido nos pasó a nosotros, ¿no? Con esta documentación del PUN. Para empezar, el PUN es un partido unificado mariateguista creado en los años 80 y que funcionó en varios locales y que terminó al final en la Plaza Bolognesi, ¿no? Junto con la CCP, funcionaba en el primer piso y la CCP en el segundo piso. Y por razones de trabajo y de confianza que tenía con los dirigentes de la CCP y también con la gente del PUN, yo logro encontrar este archivo de la CCP y junto con el archivo de la CCP, la documentación también del PUN, ¿no? Entonces, en un primer momento, empezando por los años 2008, busco trabajar con mis alumnos del curso de archivología en el rescate de esta documentación, pensando en que es fuente primaria que es importante saber, conocerla, trabajarla, porque nos abre investigaciones muy ricas en información. Entonces, en 2008, con 4 alumnos que los tuve ahí practicando, se hizo un nivel de rescate de la documentación de la CCP, pero también identificamos juntamente con ella la documentación del PUN, pero nos priorizamos más en la CCP y la del PUN lo guardamos en cajas, ¿no? Para un posterior trabajo, posible posterior trabajo, porque al final de cuentas eran trabajos ad honorem, que tanto yo como mis alumnos lo realizábamos y por lo tanto teníamos muchas dificultades para poder trabajar sistemáticamente, pero logramos hacer eso, ¿no? Rescatar la documentación de la CCP y del PUN y dejarlo ahí guardadito hasta que podamos tener algún proyecto que nos pueda solventar la organización, la descripción, la digitalización y la puesta en web de esa documentación.
Entonces, esta documentación estuvo en el local de la CCP varios años, ¿no? Y ya para el año 2021, nosotros, juntamente con Chagolker, se presentó un proyecto a la UCLA, ¿no? Al programa de archivos modernos en peligro de extinción para rescatar, para poner en valor la documentación de la CCP. No podíamos incorporar el PUM porque eran dos instituciones diferentes. La Confederación Campesina del Perú tenía toda una estructura orgánica conocida y seguía funcionando, ¿no? A lo que el PUM ya había dejado de funcionar y tenía ya otra organización política. Entonces se presenta a este programa el proyecto de rescate de la documentación de la CCP y se logró trabajar entre el 2021 y el 2023 la organización, la descripción, o sea, todo eso que es prioritario antes de digitalizar. Y ahí yo quiero hacer un hincapié. Muchas veces se piensa de que se rescata la documentación solamente digitalizándola. Y no es así. El trabajo de archivo tiene que ver con organización, descripción, elaboración de un inventario, trabajar un cuadro de clasificación y después de eso hacer la descripción a nivel de piezas documentales o de series documentales y después ya tener todo eso armado, recién procedemos a la digitalización porque el documento digitalizado te lleva la información que has trabajado previamente. Entonces, entre el 2021 y 2023 se hizo el trabajo de la CCP y quedaba pendiente, ¿no? Lo de LUM. Entonces, conversando ahí con el personal del LUM, en este caso con Elena Príncipe, yo le decía, mira, esta documentación es valiosa. Hay una información de primera mano sobre el accionar de un partido que estuvo presente durante el periodo de la violencia, o sea, 84, cuando estaba bien álgida la situación. Y de esa manera ahí vemos, ahí hay documentación, por ejemplo, en el cual hay informe de los campesinos, informe de los militantes que daban cuenta de los asesinatos, de las incursiones, tanto de Sendero como de las Fuerzas Armadas en sus locales, en sus casas, las desapariciones. Entonces, se logró de una u otra manera, ¿no? Con Elena, ella presentó un proyecto, o sea, el CDI del LUM presentó un proyecto, ¿no? A la Fundación Alemana Gerda Henkel, ¿no? Para rescatar esa documentación. Entonces, con eso que se presentó en el 2022, se aprobó después y para el 2023 se supone que tenía que un poco yo apoyar técnicamente para ver qué se tenía que sacar del local de la CCP para llevarlo al LUM. Y eso lo tenía que hacer yo porque era la que tenía el contacto con el secretario general de la Confederación Campesina del Perú, que en su local estaba esta documentación del PUM. Entonces, conversando con el secretario general, ¿no? Vimos por conveniente comenzar a trabajar este tema. Pero ahí nada más hubo problemas políticos del momento, ¿no? El diciembre del 22 hubo una situación un poco difícil, entonces enero, febrero estaba un poco complicada la situación política en el país y por lo tanto teníamos que un poco esperar que se calme la situación para poder trabajar porque incluso habían intervenido el local de la CCP buscando supuestamente terroristas, ¿no? O sea, terrible, o sea, eso hizo que tuviéramos mucho cuidado y que priorizáramos una vez que se calmaran las cosas, poder sacar esa documentación tan valiosa, ¿no? Entonces, se trabajó la documentación, ¿no? En un primer momento en el local de la CCP en cuanto a identificar de más de 200 cajas, ¿no? Se comenzó a buscar a ver si alguna documentación del PUN se había quedado con la documentación de la CCP que todavía estaba
por procesarse posteriormente. Entonces se logró trabajar eso, se limpió la documentación, se armó cajas y se logró llevar alrededor de 60 cajas al LUM posteriormente. Y ya es el trabajo del grupo, ¿no? Del equipo del CDI del LUM quien realiza el trabajo archivístico propiamente dicho. A mí me pidieron un poco que acompañe en esa orientación porque por mi experiencia de archivera, ¿no? Entonces lo hice con mucho gusto, ¿no? Y ellos lograron articular y recuperar un cuadro de una estructura orgánica del PUM que se había creado que se había formado en los congresos, y en base a eso se armó las áreas, las 6 grandes áreas que tiene esta documentación, lo van a ver ustedes en la guía, ¿no? Y estas áreas tienen secciones, ¿no? Secciones, y a la vez de secciones tienen series documentales. Entonces, lo que se ha buscado es reconstruir el funcionamiento orgánico funcional de esta organización política, que es una experiencia muy novedosa para un país como el nuestro, en el cual no estamos acostumbrados a trabajar documentación de este tipo, porque casi siempre priorizamos documentación estatal. En este caso es una documentación privada y sería muy interesante que esta experiencia se replique con otros partidos políticos. Por ejemplo, a mí me gustaría tener, por decir, capacidad de poder trabajar la documentación del Partido Aprista Peruano, del Partido de Acción Popular, ¿no? Que son partidos que participaron muy intensamente en nuestra vida política, y que de una u otra manera el quehacer cotidiano de estas instituciones, ¿no? Nos revelan pues el funcionamiento de nuestro país también. O sea, cómo interactúan los partidos políticos con el Estado, cómo interactúan los partidos políticos con otros partidos políticos, de qué manera nos podemos ver a través de su documentación la serie de crisis que pasaron, o de cambios de paradigmas que tuvieron, o los problemas de persecución. Por ejemplo, el APRA tiene mucha historia de persecución, pero que no está graficada o no está identificada en documentos, más es Queda un en minuto, periódicos, profesora. ¿no? Entonces, eso es un poco el tema de la importancia de esta documentación. Es una documentación rica, muy valiosa, ¿no? Y si ustedes entran a la guía y entran al repositorio digital, van a encontrar no solamente documentos formales, sino también muchas veces documentos personales, cartas de los militantes, posiciones discrepantes dentro del mismo partido, que demuestra de que había, ¿no? Debates, que había Profesora, diferentes disculpe, formas de abordar los problemas, nos ¿no? queda un minuto, por favor, para terminar el Entonces, tema. me parece a mí interesante que tengamos, ¿no? Esta experiencia puesta en valor, para que de esa manera quizás podamos también buscar otros repositorios. Por ejemplo, se me ocurre el de la Confederación General de Trabajadores del Perú, ¿no? Y que ahí está, detrás de ellos está el Partido Comunista Peruano, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecida a que me hayan tomado en cuenta para poder asesorar, ayudar en este rescate. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por su participación. En efecto, en el caso de lo que usted señala, los procesos técnicos archivísticos han sido un proceso clave en la puesta en valor que tenemos en el archivo PUM, y también, como usted señala, poner al servicio las fuentes históricas de un actor como es un partido político como el PUM nos lleva justamente a innovar en cuanto al desarrollo de nuevas investigaciones, que en el caso del PUN se suman a trabajos de Gerardo Renique, por ejemplo, en Puno, o de Martín Navarro sobre Izquierda Unida. Muy bien, muchas gracias, profesora. Tenemos ahora a continuación a Víctor Caballero Martín. Él es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, consultor e investigador en conflictos sociales.
ex jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, además de investigador asociado del Seminario Permanente de Investigación Agraria. Entre sus trabajos académicos destacan problemas y retos de la transferencia de los programas sociales, alimentarios, de lucha contra la pobreza y además la negociación de conflictos sociales 2006-2010, tres modelos para armar. Muy buenas noches, estimado Víctor. Adelante, por favor, y si puedes encender tu cámara. Ya está encendida. Buenas noches, adelante, Buenas Víctor. noches. Sí. Bueno, primero quiero agradecer a LUM, a Manuel, al equipo que ha hecho posible este trabajo. Agradecer sentidamente a Ruth Borja y su trabajo archivístico, y obviamente a Charles también por el trabajo realizado. Yo quiero iniciar este trabajo, esta exposición, señalando un hecho que me parece muy curioso, ¿no? Este evento, este foro, este seminario se realiza justamente el 23 de octubre del 2024, 40 años después de la fundación del Partido Unificado Mariateguista. El 23 de octubre de 1984 se realizó el primer congreso fundacional del PUN. Entonces es una coincidencia feliz que este evento se realice precisamente en esta fecha. Y antes de iniciar, también quisiera rendir homenaje a Gustavo Gutiérrez, que ha fallecido hoy día, y considerar que Gustavo Gutiérrez y el trabajo que realizó y sus charlas y y sus escritos iluminaron mucho a la militancia que luego constituyó el Partido Unificado Mariateguista. Entonces, va mi homenaje a Gustavo, a su legado y a su permanente apoyo a los pobres y también a la lucha de los pobres. Bueno, eh, yo quiero hacer una cronología bastante breve de lo que ha sido la historia del Partido Unificado. En efecto, se fundó el 23 de octubre del 84 y fue la integración de tres organizaciones marxistas-leninistas que se habían constituido en la década del 60 y el 70. En el 62 se constituyó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En el año 65 se constituyó, se fundó Vanguardia Revolucionaria. Y en el año 74 se organizó el partido, o se constituyó el Partido Comunista Revolucionario PCR. Este congreso, que tenía obviamente un enorme reto por delante en un país que iniciaba un periodo bastante convulso, inició su trabajo continuando la experiencia política revolucionaria de estas tres organizaciones. No obstante, pocos años después vinieron los problemas de divisiones y de rupturas que mellaron a esta organización. En el año 1987 se produce una primera ruptura con la salida de Edmundo Murrugarra, fundador de Vanguardia, para constituir un movimiento de no partidarizados. En el 1988, el PUN realizó su segundo congreso en medio de de una intensa disputa interna ideológica que derivó pocos meses después en la ruptura, por un lado, de Carlos Tapia, en agosto de 1988, que pasa a constituir el movimiento socialista peruano, y un mes después a Santiago Pedraglio, que renuncia al PUN para constituir la Coordinadora Nacional Mariateguista. Esos años que vinieron a continuación, obviamente fue de intensa lucha política, de intensa movilización, una intensa confrontación, pero ya con un PUN que venía de sufrir estas divisiones que he señalado. No obstante, el 3 de marzo del año 92 realizó su tercer Congreso Nacional, pero ya la situación política en las cuales realizaba este Congreso manifestaba la debilidad y la situación de crisis que había sufrido esta organización a lo largo en el periodo mencionado. La crisis continuó y en el año 2000 realizó su cuarto Congreso Nacional, en la cual se supone hubo un acuerdo de disolución.
Podemos decir que el cuarto Congreso, el PUN llegó a su culminación. Hay varias reflexiones que se deben hacer al respecto, ¿no? La primera es que en el año 2000 ya el PUN lleva a su disolución en medio de una crisis política nacional y también una crisis política de la izquierda muy profunda y muy seria. En el caso del PUN, cuarto congreso, que fue la culminación de toda esa experiencia, fue bastante dramático. Desde mi punto de vista, afectó mucho. Yo fui militante de este partido. Primero fui militante de Vanguardia Revolucionaria desde el año 1972. Fui integrante del Comité Central del Partido Unificado Mariateguista. Fui responsable de la Comisión Campesina de Vanguardia y luego del PUM. Y obviamente la disolución del PUM me afectó seriamente, ¿no? No hubo para mí ceremonia del adiós, no hubo un balance crítico profundo de esta experiencia. Y como dice Charles, como dice Ruth, este enorme documentación sistematizada, que debería ser motivo de una gran reflexión, creo que debería a su vez tener algunas pistas para poder entender todo este complejo problema que afectó al partido y a la militancia de izquierda. Y yo creo que la mejor forma para poder manejar estos documentos es haciéndose preguntas centrales. Y yo me hago una pregunta. Y la primera pregunta que me hago es, ¿por qué duró tan poco esta experiencia? ¿Por qué la experiencia del PUM no llegó a la década? ¿No? ¿Por qué en 3 años comenzó a producirse estos desgajamientos que fueron bastante emotivos también? Porque obviamente nos separamos de militantes y de amigos que habíamos trabajado años con intensidad en el campo, en las universidades, en varios sitios de trabajo, y finalmente terminamos disolviéndonos, ¿no? Y la pregunta era, ¿por qué? ¿No? ¿Cuáles son las razones? Yo he tratado de establecer 3 causas principales que podrían ordenar la lectura de los documentos que están en el archivo. Una primera causa que considero que considero explica este, este proceso es que el PUN tuvo serios problemas de liderazgos y de integración de grupos. El factor liderazgo es clave en una organización política. No hay organización sin líder, no hay un partido sin secretario general, sin presidente, y obviamente el liderazgo de una organización, sobre todo de izquierda, juega un rol fundamental. Y no se puede explicar la crisis del PUM sin la presencia o sin el comportamiento, la conducta, la personalidad de los líderes que la integraban. Y es ciertamente que Javier Díaz Canseco, como lo ha mencionado Charles Walker, jugaba y jugó un rol fundamental en la conducción del proceso de la unificación y también en el proceso de ruptura. Creo que el otro elemento importante que no nos pudimos percatar en ese proceso fue que no hubo una real integración de los grupos que constituyeron el PUN. El MIR con Carlos Tapia, con Carlos Iván de Gregori, el PCR con Santiago Pedrario, Agustín Aya, y el PUN con Javier Díaz Canseco y un grupo de líderes reconocidos, agrarios y populares. Finalmente, 3 años después, terminaron disolviéndose, ¿no? Y yo creo que ya hubo una suerte de que el proceso de integración no prosperó. Los celos mutuos terminaron generando una suerte de situación irreconciliable internamente y finalmente las lecturas políticas que se hicieron de ese periodo, diríamos, determinaron para que cada quien buscara su propia alternativa. Nosotros pensábamos que los acuerdos programáticos que se habían aprobado en el primer congreso del PUM, la estrategia, el ideario, las bases ideológicas, eran motivo suficiente para que este partido tuviera una larga vida. Pero no fue así. 3 años después,
los temas ideológicos, programáticos, los temas de, de ideología terminaron siendo determinantes a la hora de generar este debate y que ese debate eh, terminara en una situación básicamente polarización. Ahora, ¿era evitable la ruptura después de que algunos militantes consideraban que la otra facción era una facción marxista-leninista que planteaba la dictadura del proletariado, el asalto al poder, frente a otra posición que señalaba que ese camino ya estaba agotado y que había que trabajar otras vías para fortalecer la democracia y un camino, un tránsito hacia la democracia? ¿Era evitable que esta ruptura se produjera? Yo creo que sí, pero pienso que ahí ha habido ya un factor de liderazgos y de integración de grupos, al punto tal que 3 años después nos dimos cuenta que ese proceso ya no caminaba más. Un segundo elemento que me parece importante, que fue motivador para que este proceso no prosperara, fue la valoración de la democracia y la estrategia del mundo. En la valoración de la democracia, todos veníamos de una experiencia política cuyo objetivo político central por el cual ingresábamos a la izquierda fue la insurrección y el camino de la insurrección de asalto al poder. El término era una democracia popular surgido de un proceso revolucionario y que obviamente la democracia debía surgir de este proceso revolucionario insurreccional. Ahora, los tres partidos que nos integrábamos teníamos esa base común. Lo que pasa es que en el debate posterior se fueron decantando posiciones. Por un lado, esta posición de los libios, donde radicalizaban el discurso de del asalto al poder, de la vía insurreccional, del camino revolucionario para la conquista del poder, y por otro, los zorros que buscaban una transición hacia la democracia basado básicamente en la lucha política y en la alianza política de clases. Estos debates están registrados en los documentos que están en el archivo de NDELUM y es bien interesante ver o resaltar la parte correspondiente a cómo se valoraba la democracia en el debate de estas posiciones y por otro lado también cómo debía definirse el partido en ese periodo de lucha democrática. Y obviamente, por un lado, había la posición que fuera luego la dominante, que señalaba que el partido debía pasar de ser un partido de masas a ser un partido militar con células clandestinas y brazo armado, planteando la organización de un partido político militar. Eso estaba en la discusión, eso estaba en los documentos. Y por otro lado, estaba la otra posición que señalaba que había que trabajar alianzas con otros partidos, planteando o cerrando la posibilidad de esta vía insurreccional, porque el periodo o las condiciones no daban para tal. Los 3 minutos, Finalmente, Víctor. esta posición o estas posiciones terminaron siendo irreconciliables, ¿no? Y un tercer elemento que es importante para poder entender esta división es la cuestión agraria y el campesinado. Vanguardia traía esa experiencia muy grande, muy rica de la experiencia campesina de lucha por la tierra. Y lo que pasó fue que durante este periodo del 60 al 70, la sociedad rural se convirtió en un país de pequeños productores. Y este pequeño productor, en verdad, su estrategia política es el mercado, es la producción. Sus objetivos políticos son conquistar el mercado y mejores condiciones para la producción. No obstante eso, en el PUN, la estrategia aprobada en el segundo Congreso subordinó esta parte de la estrategia en el campesinado y la vía campesina. Finalmente, ese hecho no fue entendido y al final el PUM perdió quizás la columna central de su base social, que fue el campesinado, y la cuestión agraria dejó de ser el tema central de esta organización. Entonces, yo considero que son estas tres condiciones
que nos pueden permitir a entender y a conducir la lectura de la documentación del LUM. Muchas gracias, Víctor. Ahora tenemos esta última parte que es el de reflexiones finales en relación a preguntas. Vamos un poco a ajustar los tiempos, por favor, a 4 minutos. Y empezamos con Charles. Preguntas en relación a la importancia que tiene el archivo PUM. Estimado Chuck, ¿por qué considera relevante para el LUM la puesta en valor, rescate de memorias, difusión de esta documentación? Asimismo, ¿de qué manera serviría esta experiencia para vincular a los jóvenes investigadores con la recuperación de documentos históricos y desarrollo de nuevos estudios? Adelante, Chuck. Bueno, muchas gracias. Muy buena pregunta. Yo creo que mis colegas aquí, Ruth y Víctor, ya han contestado de alguna forma. Insisto con lo de Ruth, que necesitamos en Perú archivos no estatales, ¿no? Todos los archivos son del Estado, es una visión oficial, es instituciones, ¿no? Y nos falta, y Ruth tiene razón, y creo que esto hay que evitar un malentendido. Queremos archivo de todos los partidos, sería fantástico para entender el siglo XX, un gran archivo del APRA, por ejemplo, Acción Popular, ¿no? Para entender la segunda mitad del siglo XX sería fundamental. He escuchado algunos avances, hay temores, hay siempre rumores que se han perdido estos archivos, pero nos faltan más partidos. Entonces, digamos, espero que sea el comienzo, ¿no? Que sea un buen ejemplo. Eh, y sobre todo hoy en día que los partidos andan tan débiles, ¿no? O sea, pensar cómo eran. Y eso, insisto con Ruth, que no solo es un archivo institucional donde se ven los estatutos, las discusiones formales, sino hay mucha, mucha información sobre, yo ya mencioné la vida intelectual, los debates de esos años, ¿no? La vida cotidiana, lo personal. Aquí en los archivos no solo es los dirigentes y el archivo como institución, sino hay testimonio, carta, pedido, divisiones, yo diría hasta chismes ahí que están en estos archivos. O sea, yo creo que a veces los investigadores, los jóvenes tienen un poco de miedo, van a decir, esto va a ser puro institucional. No es así. Pero también nos permite ver las grandes protestas, ¿no? O sea, PUM tenía un papel ahí, estos acá nos permiten ver esto, ¿no? Eh, y finalmente, sé que estamos corto de tiempo, para contrastar y ver los cambios en el tiempo, ¿no? También estas grandes revistas, ¿no? Mauta, por ejemplo, era una de muchas, muchas revistas en los años 80. Yo sé de conozco un profesor en Lima que estaba dictando un curso usando estas revistas, estos boletines, y los alumnos no pueden creer la calidad intelectual, los debates, ¿no? Que hoy en día, a pesar de tener acceso a Internet, ya no existen, ¿no? O el nivel ha bajado en cuanto a las publicaciones diarias, ¿no? En este debate. Así que yo creo que sí fomenta muchas miradas hacia Perú en el pasado reciente, en el Perú contemporáneo. Así que de nuevo felicito esta gran obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Chuck, por tus comentarios. Ahora tenemos la participación de la profesora Ruth Borja. Estimada profesora, tenemos las preguntas. ¿En qué condiciones se encontraba la documentación del PUM y de qué manera hubiera impactado en la investigación histórica su pérdida irreparable de estas fuentes? Y la siguiente es, ¿por qué es importante la cooperación internacional para el proceso de recuperación, conservación y puesta de valor de las fuentes históricas en nuestro país? Adelante, profesora. Bueno, en las condiciones en las cuales se encontraba esta documentación eran pues terribles, ¿no? Porque estaba juntamente con la documentación de la CCP, hacinados en un espacio lleno de desechos, ¿no? Y incluso con eh, muestras de roedores y que se habían caído a las paredes, o sea, era terrible, ¿no? Entonces, eso ya quizás lo he contado un poco en un artículo que publiqué también ahí en el NU sobre cómo el tema de los archivos, ¿no? De la documentación, no son tomadas en cuenta por sus mismos creadores. Muchas veces piensan de que no es importante. Y eso lo vemos nosotros en la documentación del PUM.
Y yo sé que, por ejemplo, había mucho interés de algunos de querer mantener esa documentación, cuidar la documentación, pero como no había presupuestos, ¿no? Un archivo no funciona sin presupuestos, definitivamente. Y al final de cuentas acabó pues amontonado junto con desechos y lo que se hizo fue rescatarlo, ¿no? Y pues eso ha sido una gran, a mi entender, ha sido una gran victoria para, para lo que significa conocer más sobre lo que pasó en nuestro país en ese periodo de violencia, porque no solamente podemos encontrar, como lo decía hace un rato, documentación oficial, sino mucha documentación personal. Y eso nos muestra a estos militantes de carne y hueso. ¿Qué es lo qué es lo que tenemos que hacer? O sea, yo pienso también, por ejemplo, en los del Partido Aprista Peruano en los años 30. Eran gente comprometida con un ideal. Igual, los militantes del PUN eran personas comprometidas con un ideal y se muestra en sus cartas, en la correspondencia, en sus informaciones sobre cómo va la situación política en su pueblo, en su sitio, de qué manera están sufriendo la arremetida de la violencia. Entonces, no conocer eso, o sea, no tener pruebas de eso, nos presentaría una historia de la violencia muy parametrada entre malos y buenos, ¿no? Y no es así. O sea, no es así. O sea, al final de cuentas, nuestra violencia, la violencia que hemos sufrido del 80 al 2000, es una violencia que ha remetido y que ha generado muchos, pero muchas secuelas en nuestra sociedad y que hasta ahora lo seguimos viviendo. Entonces, rescatar esa documentación nos sirve para quitarle ese estigma de que los partidos políticos no son útiles, como muchas veces nos han repetido. Yo pienso que los partidos políticos son necesarios y además son fortalecedores de democracia, porque si no hay partidos políticos, no hay debates políticos, no hay alternancia en los gobiernos. Entonces, y eso afecta a la democracia. Y con respecto a a la colaboración extranjera, a la cooperación extranjera, yo pienso que es importante que nosotros estemos mirando siempre las páginas de las organizaciones extranjeras en donde financian este tipo de proyectos, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos Iberarchivo, que no da mucha plata, pero que te sirve para rescatar porciones de archivos, ¿no? Luego tenemos el mismo de Gerda Henkel, alemana, luego tenemos también lo de UCLA, ¿no? Y también tenemos en Inglaterra, la de la Biblioteca Británica, ¿no? Que lo que se tiene que hacer es presentar proyectos, ¿no? Muy acotados, ¿no? Bien definidos, con etapas bien claras, para que de esa manera se pueda ganar el financiamiento, Un porque minuto, si profesor. no se gana, no se puede presentar generalidades, sino cosas muy concretas, etapas, cronograma, programa, presupuesto, y de tal manera que sepan que es muy seria nuestra propuesta de buscar financiamiento. Muchas gracias, profesora Ruth Borja. En efecto, quiero destacar también que este es el primer esfuerzo de una entidad pública, como es el lugar de la memoria, de haber sistematizado, rescatado la documentación y que está disponible de manera digital en la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación. Y lo segundo es que una de las líneas que también iba comentando Víctor es que hay información, no solamente institucional del partido, sino también además hay informes a nivel regional, que es una información muy rica, sobre todo en la parte del surandino, del centro, y también de los congresos como instancia de decisión dentro del PUM. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora la participación de Víctor con las siguientes consultas que se han realizado, que son tomadas de manera referencial. Estimado Víctor, ¿por qué el archivo PUM sería importante como fuente de investigación académica? ¿Qué nuevas temáticas podrían establecerse a partir de esta experiencia? En segundo lugar, tenemos cómo influye el acceso a los archivos partidarios a establecer nuevas lecturas analíticas sobre los debates, problemáticas y toma de decisiones de los partidos durante el periodo de violencia. Adelante, Víctor. Bueno,
yo siento, en el sentido lo digo con mucha pena, un sentimiento de frustración, es que la ruptura del PUN impidieron avanzar en la discusión de temas centrales que se planteó el partido. Uno de ellos, obviamente, era el camino democrático, era la lucha por una democracia y la construcción de organizaciones sociales para consolidar y fortalecer la democracia. Ese debate quedó truncado, quedó frustrado. Hubo una serie de informes, de documentos, de análisis que se pueden revisar en el archivo, materiales del primer congreso, materiales del segundo congreso, incluso los materiales de balance del tercer congreso, que pueden ser leídos a partir de esta reflexión. ¿Qué pasó con ese gran debate sobre la democracia? Ese debate, como digo, se frustró. El otro gran problema que frustró la ruptura fue el tema de la cuestión agraria y la cuestión campesina. Es muy importante que esta lectura se haga justo también con el análisis del archivo de la CCP. La relación CCP-PUN en ese aspecto fue vital. Entonces, ese debate sobre los acuerdos del Congreso Campesino, de los congresos campesinos y los acuerdos del PUN respecto a la cuestión agraria, son materia de una discusión muy importante porque creo que luego de la desaparición del PUN, la desaparición de la cuestión agraria y el tema indígena en la política nacional ya no estuvo presente. Y un tercer elemento que me parece importante y por eso es que hay que leer los documentos del PUN, tiene que ver en este sentido, con el factor de los liderazgos. Ciertamente Javier merece una biografía, lo mismo Ricardo Letts, Edmundo Murrugarra, Carlos Tapia, Carlos Iván de Gregori, que fueron la intelectualidad que más lucia que he podido conocer en la izquierda, y que una revisión de su biografía de su vida, perdón, y una revisión de los materiales escritos en torno a la izquierda y el futuro de la izquierda podrían dar luces para las nuevas generaciones, para que el proyecto político de izquierda y el proyecto socialista eh, se recupere y mantenga vigencia. Esa es la importancia de esos materiales. Muchísimas gracias, Víctor. Nuevamente quiero agradecer la participación de nuestros panelistas, Charles Walker, Ruth Borja, Víctor Caballero, y también con las palabras iniciales del director del LUM, doctor Manuel Burga Díaz. Debo decir que en el transcurso de la semana se estará subiendo de manera digital la guía del archivo PUM y también ustedes pueden consultar la totalidad de documentos que se han digitalizado en la plataforma virtual del Centro de Documentación e Investigación. No me queda sino nuevamente agradecerles por habernos acompañado a lo largo de esta transmisión y los invito a seguir revisando las actividades programadas en la agenda mensual del Lugar de la Memoria en nuestras redes sociales. Nuevamente, les agradezco a cada uno su participación y su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas noches.